Es Ana Julieta Hernández Ambrís y soy alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Curso la licenciatura de Psicología en el sistema del SUAYET. Y el día de hoy, como tarea del módulo 0811, abordaré las características de la evaluación cognitivo-conductual. Hay que empezar hablando de la importancia y la diversidad de la evaluación psicológica, ya que ésta se encuentra en distintos contextos. Pero para esto es necesario establecer el concepto de psicodiagnóstico, así como el de medición, evaluación y el de valoración, en la búsqueda de distintos objetivos que podrían ser el diagnóstico, la orientación, la selección y el cambio. Y para esto existe una serie de actividades de exploración, de medida o de análisis de los comportamientos o fenómenos psicológicos. Esto es relativo, ya que puede ser de solo un sujeto o de un grupo en específico, que se realiza mediante un proceso de indagación y de toma de decisiones. Es de esta manera como podemos afirmar que cualquiera que sea el objeto o el contexto de la evaluación deben aplicarse una serie de dispositivos de medida o de análisis con los que podamos basar nuestros juicios emitidos. Ahora vamos al siguiente punto, que es una reseña histórica. Es de esta forma como al transcurrir de los años podemos hablar de distintos pensadores que hablan de la recogida de información como el test. Es vital también mencionar la importancia de las técnicas utilizadas durante el proceso evaluativo. Y bueno, es así como empezamos a desglosar el primer término, la evaluación. En esto encontramos a Krobach en 1990, que señala como la evaluación a la aplicación del test y la integración de valoraciones de la información recogida. Realmente el término evaluación comenzó a utilizarse en Estados Unidos aproximadamente en los años 40 por la Oficina de Servicios Estratégicos con el fin de hacer referencia del punto de servicios realizados en situaciones controladas y test psicológicos. En los últimos 20 años se ha producido una ampliación del objetivo y la evaluación psicológica. Aunque realmente, si nos remontamos más tiempo atrás, nos podemos encontrar en los orígenes de la antigua China, unos 2200 años antes de Cristo, o quizá antes, como lo podemos encontrar en la Biblia. Y bueno, es que a través de todo lo largo del pensamiento humano, ya sea filosófico o médico, podemos encontrar las aportaciones, como las de Hipócrates o Platón, o desde San Agustín o San Juan Huarte de San Juan, que como sabemos es considerado y reconocido como el patrón de los estudios universitarios de psicología, ya que él fue el autor del examen de los ingenios para las ciencias 1975, que es reconocido como el primer tratado para evaluar las aptitudes idóneas o ciertas personas para un determinado estudio. Ahora vamos a hablar de la constitución y el desarrollo de la evaluación psicológica. Consideramos a tres autores como los padres de la evaluación psicológica. En primer lugar ubicamos a Francis Galton, en segundo lugar a McQueen-Cattell y en tercer lugar a Alfred Binet. El primero de estos es considerado el padre de la psicología diferencial, ya que se centró en el establecimiento de las diferencias individuales. El segundo da una aportación importante sobre el cumplimiento por el estudio de las funciones sensoriales, perceptuales y motoras. Otra aportación es la que establece tres tipos de requisitos de las pruebas de medida que facilitan los estudios psicológicos y que estos deben reunir estos puntos. Deben estar formados por tareas sencillas, que también deben aplicarse en muy poco tiempo. Al mismo modo, deben de ser pendientes y examinar correctamente. Asimismo, sus resultados obtenidos deben de ser contrastados por citas observables. Y para el tercero de estos, sus objetivos fueron diferencialistas, ya que realizó su tesis doctoral sobre el estudio de la diferenciación de los tiempos de reacción.
A este se le deben una serie de pruebas psicológicas para la medición de la presión manométrica, la velocidad de reacción del brazo y la habilidad para percibir la estimulación de la palma de las manos, así como la memoria de letras y otros más. Ahora, la evaluación psicológica. ¿A qué se dirige? Bueno, esta se dirige al estudio científico de un sujeto, ya sea individual o grupal. Este no tiene como fin el hallazgo de principios generales, puesto que su objetivo no es más que las actividades o atributos de un sujeto individual, siendo su objetivo principal verificar si los principios generales establecidos por la psicología se dan en el sujeto. La evaluación psicológica se realiza con, bueno, esta se realiza con objetivos aplicados a la demanda del sujeto que describen su diagnóstico o tratamiento. Ahora, los modelos de evaluación psicológica. Los modelos de evaluación psicológica se derivan de los desarrollos históricos que han surgido y estos son 6 modelos diferentes. El primero, que es el atributo, el segundo, el dinámico, el tercero, el médico, el cuarto, el conductual, que es el que nos interesa por ahora, el quinto, el cognitivo y el sexto, el constructivista. Como ahora el que nos interesa hablar es el conductual, tenemos que decir que sus tipos de variable podría ser el ambiente, las conductas y las personas. Las técnicas metódicas serían las teorías de observación, los actos, los registros fisiológicos, y sus objetivos serían la descripción, la explicación y el control. Como dije anteriormente, el modelo en el que nos concentraremos ahora es el modelo conductual, el cual ha sido aplicado en todo tipo de ámbitos, como lo es el escolar, en las organizaciones, en los dinámicos y en los laboratorios, aunque sus análisis más importantes son los que se encuentran en el ambiente clínico y de la salud. En otro punto, abordamos la evaluación conductual versus la evaluación tradicional. El enfoque conductual surge en los 60 con la tercera generación de conductuales, Stats, Bandura y Canfer. Estos proponen la interpretación de variables personales y cognitivas, no como la tradicional fórmula de conducta de estímulo-respuesta. Aunque realmente de primer momento mantuvieron un modelo radical de estímulo-respuesta donde se incorporaba la condición del organismo mecanista. Esto quiere decir que el sujeto biológico y psicosocial de las respuestas cognitivas y fisiológicas concibieron una fórmula, EORC, estímulo, organismo, respuesta y concepciones. Estímulo, organismo, respuesta y consecuencias. Aunque los psicólogos partidarios del modelo conductual radical, al explicar la conducta en función exclusivamente de los estímulos externos, sostienen que el comportamiento es explicado y depende de la situación en la que éste o se halle el sujeto. Aunque realmente actualmente esta polémica va desapareciendo poco a poco, ya que la evaluación conductual va aceptando la importancia de las variables de la persona, considerados como aspectos básicos de la conducta, ya que ésta tiene poder causal y también tiene la posibilidad de ser manipulado mediante técnicas o tratamientos. Pero bueno, ya a finales del siglo XX acepta que, en primer lugar, la conducta de un sujeto en un momento dado es la función de las interacciones recíprocas entre las variables situacionales personales y la práctica de la conducta. En segundo lugar, las variables personales y orgásmicas se incluyen en el método en el cual el sujeto percibe la situación en la que se halla. Esta, a su vez, es dependiente de las interacciones del proceso que hay entre él el medio ambiente en donde se desarrolla el sujeto. Por lo tanto, esto dependerá de su historia de aprendizaje. En tercer lugar, podemos hablar de la mayor especificidad y generalidad de la conducta de un determinado sujeto.
Esta estará en función del balance entre los procesos y su generalización, así como la discriminación que hubo durante su historia de aprendizaje. Ahora vamos a hablar sobre la polémica entre la evaluación conductual y la llamada tradicional. El modelo conductual emerge con una crítica a la utilización de la introspección propia de los autoinformes típicos de los cuestionarios con los que se evalúan las variables personales. Uso una observación sistemática de la conducta manifiesta como método propio de la evaluación conductual. Se puede resumir que en los últimos 40 años ha habido una fuerte polémica entre la evaluación conductual y los llamados modelos tradicionales. Pero esta polémica se ha reducido en la medida en la que la evaluación conductual ha sido integrada en la evaluación psicológica. Y para finalizar con esto, puedo mencionar que a lo largo del tiempo se han tratado de realizar una integración de síntesis a través de la teoría general de sistemas a los distintos niveles de complejidad, los cuales deben estar presentes en la evaluación psicológica, partiendo de 3 puntos muy importantes, 3 sistemas que deben ser considerados. En primer lugar, el biológico, en segundo lugar, el personal y en tercer lugar, el socioambiental. Es así como quiero concluir con una reflexión de Skinner, que dice que la persona es un agente generador, es un locus, un punto en donde confluyen muchas condiciones genéticas y ambientales en un efecto común. Nadie más, a no ser que tenga un gemelo idéntico, tiene la dotación genética y nadie, sin excepción, tiene la misma historia personal, por lo tanto, nadie se compara exactamente de la misma manera. Es así como la evaluación psicológica nos va a brindar armas para poder entender y explicar la conducta humana. Gracias, profesor.